Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a trabajar la retroalimentación de la guía evaluada número 4 de cuarto medio. El objetivo de aprendizaje que estamos trabajando es el OA 14, que indica que debemos valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite organizar ideas, presentar información, interactuar con la sociedad como una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo. Los indicadores de evaluación de esta guía corresponden a dos. El primero dice que ustedes deben aplicar diferentes tipos de conectores dependiendo del contexto. Y el segundo indica que ustedes tienen que comprender a cabalidad un texto argumentativo. Y por último, el objetivo de evaluación de esta guía es que ustedes utilicen los recursos lingüísticos propios de los textos argumentativos y que a su vez comprendan un texto argumentativo breve, ¿ya? La prueba consta de dos partes. En la primera tenemos ejercicios de conectores, en donde nos aparecen breves textos eh, y ahí encontramos ciertos espacios vacíos, ¿ya? Que son aquellos espacios que están con puntos. Ustedes lo que tenían que hacer era leer el texto y comenzar a ver cuál de las alternativas contiene los conectores que ahí nos faltaban. El primer ejercicio dice, no es posible determinar el origen de los mitos helénicos. Se pueden encontrar en regiones y en tiempos distintos. No podemos hablar de mitos griegos. Muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Analizando las alternativas, observamos que la más apropiada para responder este ejercicio es la alternativa A. El primer conector que se nos está pidiendo es un conector causal, que es el conector porque, ya que nos va a indicar la causa de por qué no se pueden determinar los mitos helénicos. Y eso se debe a que se pueden encontrar en diferentes regiones y en distintos tiempos. Por lo tanto, es muy difícil identificar el origen. Luego, necesitábamos un conector consecutivo, y ese es el conector por lo tanto, ya que nos está indicando la consecuencia. Por esa razón, tampoco podemos hablar de mitos griegos. Y por último, tenemos un conector causal, otro más, que es puesto que, ya que explica por qué no podemos hablar de mitos griegos. Y aquí nos indica que no se puede porque provienen de épocas milenarias y a su vez se originan en la India. El siguiente ejercicio dice el texto. El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, del azar, de la casualidad, del accidente, de la mala suerte, de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. Ahí había un pequeño error, falta una L, pero fue error de tipeo, ¿ya? De acuerdo a las alternativas que nosotros tenemos, podemos observar que la más apropiada pasa a ser la letra B. En primera instancia, necesitamos un conector copulativo. En este caso, recordemos que son aquellos que van a unir ideas y ese es el conector que indica si no también del azar, ¿ya? Eso nos hace decir que está juntando la idea de que el avance científico no solo depende del genio y la disciplina, sino que también de el azar. Lo está juntando como idea, ¿ya? Luego necesitamos otro conector copulativo y ese es e incluso, porque nos sigue enumerando todo aquello de lo que depende el avance científico. Nos va enumerando ideas, por lo tanto, los copulativos unen y juntan ideas. Y en este caso está sumando la sucesión de los errores, ¿ya? Perdón, la mala suerte. La mala suerte la junta con la casualidad, el accidente, el azar, entre otras, ¿ya? Y por último, tenemos así como, que es un conector comparativo. También nos hace una comparación respecto a los errores de distinta naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. El ejercicio 3 dice, todo texto posee una organización interna en la que se puede distinguir introducción, desarrollo y conclusión.
En cada género, esta estructura básica se manifiesta en forma diferente. Ahí solamente nos falta un conector y el más apropiado en este caso es la letra B. El conector, sin embargo, recordemos que es un conector que trabaja oposición. En este caso, recuerden que afirma la validez de dos ideas, pero le otorga más fuerza e impone la segunda por sobre la primera, ¿ya? Pasamos al cuarto ejercicio. Dice: la coherencia se refiere a los conceptos y a las relaciones entre conceptos que se establecen en el texto. Un texto coherente será aquel que contenga conocimiento e información con sentido para el lector. Tenemos tres alternativas y la más apropiada pasa a ser la alternativa B. Por lo tanto, recordemos que es un conector consecutivo porque lo que nos está indicando es una consecuencia de lo que se informó previo al uso de este conector. Tenemos el quinto ejercicio. Una buena alimentación favorece la salud. La gente acostumbra hoy en día una dieta rica en fibras y vitaminas. De las tres alternativas que tenemos ahí, la más apropiada es la alternativa C. Por eso, por eso es un conector consecutivo. Nos está indicando la consecuencia. Luego, por último, de la primera parte de los ejercicios tenemos el número 6. Tenía mucho interés por conocer nuevos países. Sus recursos económicos no se lo permitían. También tenemos tres alternativas y en este caso la más apropiada pasa a ser la letra A, el conector pero. Recordemos que es un conector de oposición, también llamado conector adversativo o contraargumentativo. Nos indica que hay un problema que va a truncar el objetivo. En este caso el objetivo era viajar por muchos países, pero existía este obstáculo que impedía el logro de ese objetivo. En este caso, ese obstáculo pasa a ser que la persona no contaba con los recursos económicos para poder hacer lo que deseaba. La actividad 2 comprende lo que es la comprensión lectora de un texto argumentativo breve. En este caso, ustedes debían leer el texto Tinta y Lágrimas de Carmen Sigüenza. Luego de eso, de una lectura detenida, tenían que responder las siguientes preguntas. La número 7 dice: ¿cuál es el sentido del término serias en el fragmento anterior? Esa pregunta busca la habilidad de analizar y vale 2 puntos. Recordemos que en el texto dice: son escritoras que han tenido que enfrentarse a serias dificultades para poder escribir y ser reconocidas. Eso entonces nos lleva a determinar que la respuesta correcta pasa a ser la alternativa A, considerables, porque en un mundo machista la mujer era poco valorada. Recuerden que el texto nos habla de las dificultades que tuvieron que pasar adelante todas estas escritoras que tenían que, ya sea esconder sus escritos, hacerse pasar por varones, les costó mucho por el tema del machismo, ¿ya? Así que de esto nos hablaba. La pregunta número 8 dice: ¿cuál es el sentido del término relegadas en el fragmento anterior? Esta también está trabajando la habilidad de analizar y también equivale a 2 puntos. Si observamos el texto, este nos dice: otras muchas, con grandes penurias, siempre relegadas a un segundo plano. Eso ya nos lleva a determinar que la alternativa correcta en este caso pasa a ser la letra C, pospuestas, ya que las escritoras fueron consideradas siempre después de los hombres. Recuerden que el texto nos habla de este machismo y de cómo fue mucho más dificultoso para las escritoras por el mismo tema, por estar siempre dejadas de lado, por hacer ver que no eran tan importantes como los varones. Así que les costó el doble. La pregunta 9 dice: la expresión tinta y lágrimas en el contexto del título manifiesta, también estamos midiendo la habilidad de analizar y equivale a 2 puntos. Cuando hablamos del título, recordemos que es aquel que en pocas palabras resume aquello de lo que nos habla el texto. Y en este caso, el texto nos hablaba de escritoras.
Por lo tanto, ahí hace referencia a la palabra tinta, y lágrimas porque nos habla también de todos los obstáculos que estas escritoras tuvieron, todas las dificultades que tuvieron que sobrepasar y sobrellevar para poder llegar al lugar en el que se encuentran hoy en día. Y esto nos lleva a determinar que la alternativa correcta pasa a ser la letra B. Corresponde a las dificultades que tuvieron que enfrentar las mujeres dedicadas a la escritura. La pregunta 10 dice, se infiere del texto que Ana María Matute, ahí también estamos midiendo la habilidad de analizar, lo que equivale a 2 puntos. Recordemos que en el texto, en el párrafo 2, Ana María Matute dice, a la literatura grande se entra con dolor y lágrimas. Cuando leemos esta frase, podemos llegar a deducir que la alternativa correcta pasa a ser la letra B. Ella sabe que para una mujer es muy difícil obtener el reconocimiento literario. Y todo esto se basa en los hechos que está manifestando el texto, ¿ya? La autora Carmen Sigüenza está contándonos y tratándonos de convencer de que esto ha sido así, que a las mujeres les ha tocado mucho más pesado, sobre todo en el ámbito de la escritura, que ha sido mucho más difícil que para los varones, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que podemos deducir de las palabras de Ana María. La pregunta 11 dice, una o algunas de las maneras como las mujeres resolvían su deseo de escribir son o es, ¿ya? Está midiendo la habilidad de identificar y equivale a 2 puntos. La primera, o sea, no la primera alternativa, sino que el primer concepto dice esconder sus textos ya escritos. El segundo, utilizar seudónimos masculinos. Y el tercero, escribir escondidas. En este caso, esto aparecía en el texto y nos daba a conocer que las 3 alternativas estaban correctas, ¿ya? Nos contaba que eran las formas que tenían estas mujeres para poder desarrollar aquello que ellas amaban, que era la escritura. Y muchas escribían a escondidas, otras utilizaban el seudónimo de algún varón para poder seguir escribiendo sin que nadie las cuestionara, y algunas escondían sus textos después de haberlos escrito para que así no las pillaran, ¿ya? Entonces la alternativa correcta pasa a ser la letra C. La alternativa 12, o perdón, la pregunta 12 dice, se infiere del texto leído que en la sociedad en que vivimos, las escritoras mencionadas, esto busca la habilidad de analizar, que equivale a 2 puntos. Si repasamos la lectura del texto, nos damos cuenta que podemos llegar a deducir la alternativa C, que el acceso a la educación era restringido para las mujeres ya, debido a todo este machismo, eh, a las mujeres se les dejaba un poco de lado. Todos recuerden que la votación, la escritura, la educación, todo estaba más ligado a los varones en las épocas pasadas. Por lo tanto, a las mujeres hubo un gran tramo de la historia en donde se les negó o les era muy restringido el acceso a la educación. Entonces la alternativa correcta pasa a ser la letra C. La pregunta 13 dice, ¿qué relación se establece entre los párrafos 7 y 8 en el 7 y 8, perdón? Esto está midiendo la habilidad de analizar, equivale a 2 puntos. Y dice en el séptimo, antes de responder esta pregunta, vamos a repasar lo que indican el párrafo 7 y 8, ¿ya? El 7 dice, y la también gallega Emilia Pardo Bazán, una de las mujeres más ilustradas que abogó por la educación en la mujer, a pesar de su posición social, era descendiente de una familia noble. Fue relegada por su condición de mujer. Y el párrafo 8 dice, Bazán se negó a escribir con seudónimo, pero tuvo que sufrir la burla y el menosprecio de escritores y académicos. Fue rechazada para entrar en la Academia de la Lengua al nivel que Concepción Arenal y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Al releer estos párrafos, nos damos cuenta que la alternativa correcta
en donde se establece una relación entre ambos, corresponde a la alternativa B. En el párrafo séptimo se mencionan la relegación sufrida por Pardo Barzán y en el octavo se explica con situaciones concretas, ¿ya? La pregunta 14 dice, ¿cuál es la intención de la autora de este texto? Estamos midiendo la habilidad de valorar y esto equivale a 3 puntos. Recordemos que la intención de la autora, en este caso Carmen Sigüenza, corresponde a que nosotros lleguemos a determinar para qué esta autora nos escribió dicho texto, qué pretende lograr. Y en este caso, lo que ella quiere lograr es la alternativa C, hacer que el lector tome conciencia de la injusticia que han sufrido las escritoras mujeres al ser invisibilizadas frente a los escritores masculinos. Bueno, con esto ya concluimos la revisión de la guía número 4. Esperamos que les haya ido muy, muy bien para que terminen con éxito este año escolar 2020. Recuerden que ya terminamos, solamente vamos a ver los casos críticos luego de esta guía 4. Recuerden que con la profesora Paula estamos siempre pendientes de sus consultas, así que no duden en enviarnos cualquier duda que tengan. No olviden tampoco visitar nuestras redes sociales. En Facebook tenemos Departamento Lenguaje, en Instagram lenguaje-eib, tenemos correos Gmail, tanto la profe Paula como yo, quien les habla. Recuerden que en los encabezados, las instrucciones de cada guía aparecen nuestros correos y algunos alumnos tienen nuestro WhatsApp, ¿ya? Así que también por ahí nos pueden hacer llegar sus interrogantes. Les deseamos mucho, mucho éxito a cada uno de ustedes, un gran abrazo y hartos cariños. Esperamos que les vaya súper, súper bien. Saludos.